Said Badwan, ingeniero en mecatrónica por la UNAM, director de MediPrint, que algún día específicamente nos vas a hablar de la empresa que has construido, que es una belleza. Pero teníamos pendiente el tema de la ciencia del sueño. No dormir lo suficiente está comprobado, y tú lo dijiste aquí, que puede afectar nuestro metabolismo al grado de subir de peso. Pero tú, siendo así un mecatrónico muy sacalepunta y todo picudísimo que eres, ¿qué sabes del sueño? ¿Qué sabes de la ciencia del sueño? Te cuento, Fer. Fíjate que es increíble. Platicábamos la vez pasada que desde la época de Aristóteles en el 350 antes de Cristo hasta la fecha seguimos sin entender bien a bien por qué necesitamos dormir. La ciencia ha encontrado algunas explicaciones, como por ejemplo que mientras dormimos es cuando generamos esta enzima, leptina, que funciona para regular en nuestro metabolismo la necesidad que tenemos de comer sustancias azucaradas o grasosas que nos hacen subir de peso, ¿no? También se sabe que si no duermes, que solamente mientras dormimos generamos una proteína llamada mielina, que no tiene nada que ver con la miel de abeja, sino que es una proteína que funciona como el líquido lubricante de nuestro cerebro, que permite que las neuronas hagan sinapsis y que nosotros podamos pensar correctamente, tener procesos cognitivos, pensar, ser personas inteligentes. Por eso cuando no dormimos decimos que estamos como zombies y que no pensamos, y cuando dormimos nos sentimos más inteligentes, y es porque generamos esta proteína mielina que lubrica nuestro cerebro y permite que las sinapsis ocurran. Finalmente, una de las hormonas más complicadas e importantes para la vida que se generan mientras dormimos es la hormona del crecimiento. La lisina es una hormona que únicamente generamos mientras dormimos. Entonces, una persona a la que se priva del sueño no puede crecer jamás. Es por esto que los bebés tienen que dormir tanto tiempo y los adultos pueden dormir mucho menos tiempo. Entonces, el sueño sí tiene una función en el cuerpo, sí es importante, pero no todas las especies necesitan dormir, por así decirlo. Los delfines en realidad no duermen. Usan medio hemisferio de su cerebro mientras están despiertos, y cuando quieren descansar lo apagan, prenden el otro, y entonces en realidad pudieron estar activos 24 horas. Eh, por ejemplo, notamos que nuestras mascotas no tienen un patrón de sueño como el nuestro. Por ejemplo, hay gatos que pareciera que pueden dormir todo el día y toda la noche, pero al mismo tiempo podrían estar despiertos todo el tiempo, ¿no? O los perros que están tomando siestas recurrentemente. Los patrones cambian según las personas. Creo que la cosa más interesante de por qué necesitamos dormir es por cómo funciona nuestro cerebro. Las redes neuronales, que son los procesos de cómo se entrelazan las neuronas, esa sinapsis es lo que nos permite aprender cosas. La memoria solamente se fija una vez que dormimos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro se reconfigura, se reacomoda, y a esto se le llama neuroplasticidad, que es la condición que nos permite aprender, crecer, recordar cosas. Y eso únicamente pasa mientras dormimos. Podría ser que este estado de inactividad libera el cerebro para dejar de estar pensando en tengo que hacer que lata el corazón y tengo que hacer que el hígado procese todo ese alcohol que este tipo se volvió a tomar, y tengo que hacer que los músculos alrededor de los pulmones se contraigan y se expandan para que siga respirando. Y nuestro cerebro, la verdad es que está muy ocupado todo el tiempo, todo el día, y el momento que puede tomar para aprender es eso, ¿no? Entonces dábamos el tip que las personas que van a ir a un examen y que se van, como decimos coloquialmente en México, en vivo, en realidad, si pudieran tomar una siesta de 20 minutos cuando menos, tendrían un mucho mejor resultado en ese examen
que si se fueran en vivo, ¿no? Porque no van a poder haber asimilado, procesado y realmente entendido la información, porque las neuronas de su cerebro siguen como el estado del día anterior, no han asimilado esos conocimientos y esa información nueva que están recibiendo. Gracias a la ciencia pudimos entender el sueño más o menos recientemente, y es que cuando se crearon estos estudios llamados electroencefalografía, que tú imagínate un electrocardiograma, que es esta línea, ¿no? Que va pip, 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 y que va midiendo los pulsos eléctricos del corazón. Una electroencefalografía es exactamente lo mismo y te da una onda que se va midiendo y que va avanzando en una línea, pero mide los pulsos eléctricos del cerebro. La electroencefalografía es algo más fácil de hacer de lo que parece. De hecho, si han escuchado el programa en el que platiqué sobre si era posible leer la mente, o cuando he explicado cómo funcionan las prótesis que nosotros fabricamos que se pueden mover con el pensamiento, estas funcionan a través de electroencefalografía portátil. Esa diadema que traía puesto el otro día es un estudio de electroencefalografía. Fue gracias a estos estudios, Fer, que usando esta diadema se empezó a estudiar qué pasaba con el cerebro mientras dormíamos, y nos dimos cuenta de que había 4 fases. En conjunto con la información que ya teníamos, con esto se desarrollaron terapias incluso psicológicas súper interesantes. Por ejemplo, cuando un militar sufre un evento traumático, por ejemplo, que ve morir a sus compañeros, a sus amigos de toda la vida, o que ve algo terrible, ¿no? Algo muy difícil, le privan del sueño mientras esté sano, le privan del sueño todo el tiempo que le sea posible, y resulta ser que eso le va a facilitar olvidar el recuerdo en el largo plazo, porque estas neuronas no van a tener tiempo para asimilar, para con esta neuroplasticidad recomodarse y guardar esa memoria RAM que vivimos en el día, por así decirlo, en su disco duro del cerebro de la memoria a largo plazo. Es como en las computadoras que tienen una memoria volátil, se le llama la memoria RAM, que es la que hace que una computadora sea más rápida o más lenta, y después tienen el disco duro, que solamente significa cuánta información de largo plazo pueden almacenar. Las dos son memorias, pero una hace que una computadora sea rápida o lenta y la otra simplemente almacena la información. Nuestro cerebro funciona exactamente igual. En realidad nuestro cerebro está hecho de una forma tan increíble que lo único que hemos tenido que hacer como humanidad para avanzar con avances tecnológicos es copiarlo. Entonces las computadoras han copiado cómo funciona el cerebro, ¿no? Y es por esto que así como se puede hackear una computadora, se puede hackear nuestro cerebro, y hay rituales específicos que van a hacer que tengamos un sueño más reparador, que tal vez podamos dormir menos sintiéndonos igual de bien, o que podamos combatir el insomnio, y ahorita les voy a platicar acerca de ellos. Entonces, bueno, nada más para terminar con el tema de la electroencefalografía, cuando se estudiaron los ciclos de sueño permitieron que supiéramos qué es lo que pasa, ¿no? Tenemos una primer etapa cuando nos estamos durmiendo, que literalmente es cuando nos relajamos, cuando sentimos que no estamos ni dormidos ni despiertos. Pero es una etapa tan corta que todos sabemos que hemos pasado por ella, pero que en realidad no le ponemos mucha atención. Después viene la etapa 2, que es bastante interesante, que es casi como si nos apagáramos. En la etapa 2 es donde justo todos estos sistemas adicionales que mencionábamos, en los que está ocupado nuestro cerebro todo el tiempo, como en procesar lo que vemos, que imagínate, está procesando video de ultra alta definición en tiempo real y analizando qué hacer con él mientras mueve el corazón y la mano y etcétera, ¿no? Entonces apaga todas estas funciones, deja encendidas solo algunas funciones básicas, y así libera como toda su capacidad de neuroplasticidad para asimilar estos recuerdos. Las glándulas empiezan a producir estas hormonas, que las hormonas es lo que en ciencia médica se le llama, es un caso específico de neurotransmisores, que son elementos que permiten que las células se comuniquen entre sí. Se les llama neurotransmisor específicamente cuando únicamente la comunicación es instantánea entre neuronas,
y hormona cuando este, entre comillas, neurotransmisor, porque ya se le llama hormona, se puede comunicar con otras células. Porque al final del día nuestro cerebro se comunica con todo nuestro cuerpo. Entonces necesita segregar estas sustancias químicas que en realidad es lo que hace que pensemos, ¿no? Alguna vez decíamos, decir que te amo con todo mi corazón está mal, tendríamos que decir que te amo con todo mi cerebro, porque cuando te veo siento esa explosión de serotonina, dopamina y oxitocina en mi cabeza que nadie más me hace sentir, ¿no? Eso explica la ciencia de las reacciones químicas de nuestro cerebro que hacen que definamos nuestra personalidad y están íntimamente relacionadas al sueño. El sueño es probablemente una de las condiciones más importantes de la humanidad para poder estar bien, para estar sanos. Tan así que en experimentos, si a una rata se le priva del sueño, en 3 semanas la rata se muere. Deja tú de que se vuelva loca, Fer. La rata se muere. A ver, vamos a una pausa, regresamos. Como acordamos hace un momento, mi querido Said. Se han hecho esta clase de estudios con personas, que es muy curioso cómo funcionan los estudios clínicos, porque lo que dicen es simplemente, pues vamos a experimentar qué pasa. Eso es el método científico. Tenemos una hipótesis, experimentamos para ver si eso es como pensamos que va a ser y tenemos un resultado que puede ser el que esperábamos o no. Y si es el que esperamos, tenemos que repetir la experimentación en diferentes ocasiones para ver que si nos da el mismo resultado, entonces nuestra hipótesis era correcta. Eso es el método científico. No hay más. Todos los descubrimientos científicos se han resuelto de esa manera. Entonces, es una forma muy empírica. Tú puedes hacer tu propia investigación científica. Por ejemplo, este día me tomé una taza de café en la mañana, este día me tomé la taza de café en la tarde y este día me la tomé en la noche y qué efecto estuvo en el sueño, ¿no? Yo creo que va a pasar esto y esto, lo anotas, lo haces, ves qué pasa y ya eres toda una científica que podría ir y publicar sus descubrimientos en un diario científico que revisarían pares. Oye, Said, basados en todos estos estudios científicos del sueño, pues ¿cómo se explican los sueños premonitorios? ¿Si hay estudios sobre eso? Fíjate, Fernanda, que esa pregunta está muy interesante porque nos lleva a la etapa 3 del sueño. Es la etapa más interesante, ¿no? Después de que nos apagamos, estamos generando hormonas y estamos realizando todas estas funciones para fijar la memoria, nuestro subconsciente trabaja. En esta tercera etapa, esta etapa que se le llama REM por sus siglas en inglés, Rapid Eye Movement, o MORE en español, pero es menos conocido así, como movimientos oculares rápidos, es literalmente lo que decimos. Cuando estamos en esta tercera etapa, aunque nuestros ojos están cerrados, dentro de nuestros párpados, nuestros ojos se están moviendo a gran velocidad de izquierda a derecha, arriba, abajo. Y cuando estamos en esa etapa en la que perdemos control de los músculos ópticos y nuestros ojos se están moviendo a esa velocidad, es el momento en el que soñamos. No hay evidencia científica que diga que podemos tener una premonición del futuro a través de nuestros sueños, pero lo que sí pasa es que nuestro cerebro trabaja fuera de toda limitación con la información que tiene en ese momento. Y es en esa etapa cuando no nuestro ser consciente, sino nuestro inconsciente intenta resolver nuestros problemas. ¿Te ha pasado que si algo te está atormentando, si algo te está estresando, sueñas con eso? Pero yo estoy seguro de que también alguna vez te ha pasado que en ese sueño despiertas tranquila y relajada porque encontraste la respuesta a ese problema que estás teniendo. No es porque el sueño haya sido mágico o premonitorio, sino porque tu cerebro trabajó, tu cerebro que es increíble, que es maravilloso, trabajó por ti y mientras dormías trabajó en resolver tus problemas y lo hizo accediendo a toda la información que está en tu memoria porque es mucho más fácil para el cerebro acceder a toda esa información y pensarla y procesarla mientras estás dormida, que no tienes que estar realizando otras funciones al mismo tiempo que consumen tu capacidad de procesamiento, por así decirlo, como si fueras una computadora que tienes abierto al mismo tiempo que el Word, que la música, que 10,000 tabs en el internet, y que aparte de todo eso quieres que la computadora te resuelva
una ecuación matemática compleja en el Excel, ¿no? No funciona así. Entonces lo mismo pasa y por eso cuando dormimos, nuestro subconsciente resuelve esos problemas. Tú solamente vas a recordar esta solución si despiertas durante el ciclo de sueño REM, la tercera parte. Por eso algunas personas no recuerdan sus sueños. Ya entendimos la fase 1, 2 y 3 del sueño, nos falta la 4. ¿Esa es cuando despertamos o cómo sabe nuestro cerebro que debe despertar? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? La etapa 4 del sueño es una etapa que también es muy interesante. La etapa 3 era tan increíble que en realidad describimos las otras 3 juntas. Llamamos lo que es el ciclo de sueño REM y el sueño no REM. Incluso si usas aplicaciones y bandas para monitorear tu sueño, tu calidad del sueño, en realidad solo te informan eso, ¿no? En qué etapa del sueño estás, si es REM o si no es REM. Porque es durante el ciclo de sueño REM que resolvemos los problemas, que generamos las hormonas. En realidad es la única parte del sueño que es realmente útil para nosotros. Pero las etapas 1, 2 y 4 también tienen su importancia para ayudar a la etapa 3. Por ejemplo, la etapa 4 es súper interesante. Es una etapa en la que nuestro cerebro en electroencefalograma se parece a como estaría si estuviera en muerte cerebral o si estuvieras en estado de coma. En esa etapa pareciera que morimos por un segundo, nos reiniciamos para despertar nuevos, frescos, a un nuevo día, a hacer grandes cosas. Esa es la etapa 4 del sueño, justo cuando despertaríamos naturalmente. Entonces, lo ideal sería pasar por una etapa 4 del sueño, pero en ese apagarnos ya no recordaríamos nuestros sueños. Entonces hay personas que se entrenan a sí mismas porque quieren recordar sus sueños para despertar durante el ciclo de sueño REM. Cuando llegaron a una gran conclusión, cuando resolvieron algún problema, lo cierto es que al despertar, después de pasar por una etapa 4, no van a recordar su sueño. Entonces esa información solo se quedará en nuestro subconsciente. Y por eso pasa, Fer, un poco relacionado con tu pregunta, que a veces solo sabemos qué tenemos que hacer, que decimos es que tenemos una corazonada. Pues de nuevo, ¿no? Lo que tenemos es una cerebrada de la información que producimos mientras dormíamos, que no sabemos, que nosotros mismos analizamos y creamos, pero que está ahí. Entonces, eso es algo muy interesante respecto al sueño, por eso es tan importante dormir. Y yo no puedo creer, Fer, que hubo alguien que voluntariamente se sujetó a un experimento que actualmente tiene el récord Guinness desde 1965 de la persona que más tiempo ha estado sin dormir. Se llama Randy Gardner y estuvo 11 días completos sin dormir. Es curiosísimo lo que pasa cuando una persona no duerme. Por ejemplo, una persona normalmente debería de dormir entre 8 y 9 horas al día, según estudios que se han realizado, donde literalmente se pusieron a personas en las cuevas más profundas del mundo, donde no podían tener una percepción del día y de la noche, y dormían simplemente por seguir su necesidad para repararse cuando les daba sueño. Y aunque sus patrones del sueño cambiaron, en el mediano plazo, por así llamarlo, todos empezaron a dormir este periodo de tiempo, entre 8 y 9 horas. De ahí salió el curioso dicho de que ese es el tiempo que tenemos que dormir. Cuando una persona duerme 6 horas todos los días, después de una semana, sus resultados cognitivos, o sea, las personas antes de meterlas al experimento, personas que dormían de 8 a 9 horas, se les hicieron test cognitivos, como por ejemplo, los ponían a jugar guacamole, este juego de que salía un topo y le tienes que pegar con un martillo, a resolver cubos Rubik, a hacer test matemáticos, a resolver operaciones de cálculo mental, y se tuvieron sus resultados. Después de una semana de dormir solo 6 horas, sus resultados bajaron al punto que eran comparables a resultados de las mismas personas estando en estado de ebriedad. Después de una semana de dormir 4 horas, las personas eran incapaces de realizar la mayoría de estos tests. Lo curioso es que pensamos, bueno, es que, por ejemplo, soy un estudiante, soy un médico, tengo mucho trabajo, no dormí hoy, pero no pasa nada, me voy a recuperar el fin de semana que duermo bien, ¿no? El día que no tuve guardia, el día que ya acabé mi examen, el día que ya acabé mi trabajo. Pues resulta ser que no.
no te recuperas de la deuda de sueño en el corto plazo. Así como los resultados de no dormir te tomaron una semana de estar no durmiendo para empezarte a hacer efecto, cuando te quieres recuperar de las desveladas, tienen que pasar varios días de que duermas bien para que los niveles hormonales y todos estos desbalances químicos que el trastorno del sueño genera se puedan recuperar en tu cuerpo, ¿no? Es por eso que es muy importante poder dormir. Las personas que han logrado aguantar 5 noches, y tenemos el ejemplo de Randy Gardner, 5 noches sin dormir, comienzan a experimentar alucinaciones. Su cerebro se daña a tal nivel que ya no ven la realidad como la veían normalmente, empiezan a ver cosas. Randy, para después de estos 5 días, parecía que ya se había vuelto loco, pero seguía con el experimento. Para el día 11, en la conferencia de prensa que muestra los resultados del estudio, curiosamente el hombre se veía bastante lúcido, enérgico, llamémoslo normal. Pero ya no quería seguir con eso y finalmente se fue a dormir. Entonces, por eso decimos que el sueño no se recupera, no es acumulativo, porque lleva fases y no podemos interrumpirlas. Si quisiéramos sentirnos Randy, si sentimos que el día no tiene suficientes horas para hacer todo lo que queremos, no sé, trabajar, ir al gimnasio, tener novia y hacer un proyecto y 10,000 cosas, y sentimos que el tiempo no nos da, muchas personas han tenido las ganas de encontrar formas de retar a Morfeo y de ganarle en el proceso, de no tener estas consecuencias negativas de no dormir, pero tener estos beneficios de tener más tiempo que los demás en el día. Y para tips de cómo mejorar su calidad del sueño, que la más importante es crear una rutina sobre esto, les recomiendo que vean los tips que voy a estar subiendo a las redes sociales. Pueden buscarme como @elhombrerobot. Voy a subir en Twitter, Instagram y Facebook, que estoy igual en todas las redes, El Hombre Robot, algunos de los tips, como por ejemplo, dormir con una cobija pesada. Yo uso una cobija que pesa aproximadamente 10 kilos y la presión de la cobija, que es una cobija fresca, que no por ser pesada es algo súper caliente, te permite sentirte protegido, seguro, como si estuvieras abrazado, incrementa la producción de oxitocina, entonces te hace tener un sueño mucho más reparador. Para este y varios otros tips bastante raros, pero que son bastante útiles y comprobados por la ciencia, síganme en las redes, @elhombrerobot. No, ¿cómo he aprendido el día de hoy contigo? Muchísimas gracias, Fer. Qué interesante todo nuestro organismo, el cerebro, todas sus funciones. Pues depende de que tengamos un muy buen sueño reparador. Y así como ustedes ponen a cargar su celular, pues así nosotros nos tenemos que recargar cada noche. Siempre y cuando pasemos por las 4 fases del sueño. Si no, ni cómo ayudarnos.